¿Cómo podemos permitir que nuestro gran Dios, Jehová de los ejércitos, sea el soberano de nuestras vidas por sobre cualquier otro Dios de este mundo? Acerca de esto vamos a reflexionar en el día de hoy. Te invito a que oremos. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé la unción que necesitamos para ser instruidos. Oremos. Querido y amantísimo Consolador Dios nuestro, gracias por convencernos de justicia, de pecado, Señor, de convencernos y quebrantarnos sobre la roca eterna. Hoy nuevamente abrimos las Escrituras y te suplicamos que tomes el control de nuestra mente para que podamos ser instruidos. Gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús estamos rogando esta petición. Gracias por escucharla y respondernos. Gracias, Jesús, porque por ti esta petición también será respondida. Gloria a ti, Señor. Amén. Bien, mis amados, recordemos que este es el canal de las reflexiones espirituales, el canal AD Séptimo. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por suscribirte. Gracias por enviar tus comentarios. Gracias por tus oraciones a favor de este siervo. Desde aquí también os enviamos saludos y hacemos notar que oramos por cada uno de vosotros. Aunque no nos conozcamos personalmente, pero en la distancia, amados, espiritualmente nos conocemos porque tenemos el mismo fin, el mismo objetivo, el mismo Dios, la misma fe, las mismas ganas de encontrarnos en el mar de vidrio muy pronto cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Quiero compartir con vosotros un texto que me parece sumamente interesante y que lo veo adecuado para la lección del día de hoy. Mira cómo dice el texto. Lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Es un texto realmente muy conocido. Y nos dice así: porque no estamos luchando contra enemigos de carne y hueso, sino contra las potencias invisibles que dominan en este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal, habitantes de la oscuridad. Muy bien, entonces, amados, no es contra carne y hueso que nosotros estamos luchando contra las potestades de las tinieblas. Y si aplicamos este texto a la lección del día domingo, Moisés no estaba luchando contra el faraón en sí, ni contra la población egipcia. Estaba luchando contra las potestades de las tinieblas. Estaba enfrentado a ellas desde que fue lanzado al río Nilo. Y yo diría, como dije anteriormente en el programa anterior, mejor dicho, Moisés estaba batallando contra las potestades de las tinieblas desde el momento en que nació. Desde ese momento que tuvo que enfrentar el decreto del faraón de matar a todos los niños varones, ya Moisés estaba siendo enfrentado a los poderes de las tinieblas. Y así sería a lo largo de toda su vida. Las páginas sagradas nos relatan este hecho. Moisés enfrentado en forma constante y abierta contra los poderes invisibles que dominan a este mundo, al mundo de las tinieblas. Este mundo, amado, aunque veas ese sol resplandeciente cada día, realmente este mundo está en tinieblas y nosotros como cristianos debemos estar
percatados de ese hecho, percatados de que estamos enfrentados a poderes espirituales de las tinieblas que utilizan también a otras personas o nos utiliza en un momento dado a nosotros, tanto para destruirnos como para que destruyamos a otras personas y así impedir que el propósito divino, que el plan de la redención se cumpla en este mundo. Tenemos que tener eso constantemente en nuestras mentes. Pero vamos a ver lo que nos dice la lección. Fíjate que su título dice Dios versus los dioses. Ese título no me parece correcto. Debería decir Jehová contra los dioses paganos o versus los otros dioses. Y así identificamos a nuestro Dios, porque el término Dios no es un nombre propio, aunque le coloques una D mayúscula. Eso no es un nombre propio, eso es solamente un título con el cual calificamos al Dios que consideramos superior sobre todos los dioses. Y digo consideramos porque el islamismo tiene su Dios que ellos consideran superior a todos los dioses. Los budistas tienen su Dios que consideran superior a todos los dioses. Los hinduistas tienen su Dios que consideran superior a todos los dioses. Las tribus africanas, cada una en particular, tienen sus propios dioses y los califica como Dios con D mayúscula, superior a todos. Las tribus americanas también tienen sus dioses a los cuales les atribuyen ese título superior sobre todos los dioses. De manera que nosotros tenemos que ser más específicos al hablar de nuestro Dios, porque repito, el término Dios no es un nombre propio, aunque se escriba con D mayúscula. Pero ya resuelto este problema que nos presenta este título, vamos a ver lo que nos dice el libro de Éxodo en tal sentido. Libro de Éxodo, capítulo 7, versículos del 8 al 15. Mira cómo dice mi Biblia. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Aquí está identificado nuestro Dios en mi Biblia. Hay otras Biblias de versiones más modernas que han eliminado el nombre de nuestro Dios y han colocado el título Señor. Pero recordamos que en la antigüedad también Baal era considerado el Señor entre los pueblos cananeos. Por eso es importante que sepamos diferenciar los dioses y la forma de diferenciarlos. Una de ellas es a través de los nombres que cada uno de ellos ostenten. Muy bien, entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, ¿verdad? Dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Es decir, nuestro Dios le está alertando a Moisés que cuando él esté hablando con el Faraón y el Faraón le diga, dame pruebas de qué Dios es del que me estás hablando, ¿verdad? Cuando dice allí, mostrad milagros, es dame las pruebas, dame evidencias de lo que dices. Y todos nosotros, los seres humanos, incurrimos en eso. Recordamos las palabras de Jesús cuando dijo, los griegos piden sabiduría y los judíos piden milagros. Entonces, todos nosotros tendemos a ser así. Dame evidencia de que lo que estás diciendo es verdad. Dime en qué parte de la Biblia dice eso que tú estás diciendo. Por ejemplo,
Otros dicen, dime si lo que estás diciendo está en el espíritu de profecía. Todos piden evidencias, todos piden el milagro para creer. Otros dicen, para entregar mi vida a Cristo, como tú dices, entonces haz que tu Dios obre el milagro en mi vida y me devuelva la salud o devuelva a mi ser amado, etcétera. Son muchas situaciones que podemos enfrentar como este caso. Entonces, para que se échala delante de Faraón para que se haga culebra. Nosotros tenemos que recordar, amados, que el tótem de los egipcios era la serpiente. Por eso es que el faraón la llevaba en su corona, llevaba una imagen de la serpiente. De hecho, los egipcios tenían dos dioses culebras. Sí, y vamos a ver lo que nos dice en ese sentido. Mira, la diosa Uadjet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano del Bajo Egipto. Recordamos que Egipto tenía dos áreas importantísimas, que era el Alto Egipto y el Bajo Egipto. En el Bajo Egipto, esta diosa era la diosa suprema. Entonces, esta serpiente que representaba el poder soberano, es decir, esta serpiente era Dios sobre todos los dioses. Así que los egipcios también escribían el título de esta serpiente o de esta diosa con D mayúscula, porque ellos la consideraban superior a todos los dioses. Wadjet, pero también tenían otro dios, culebra, y lo encontramos mencionado acá. También es significativo que los antiguos egipcios consideraban sagrado y veneraban al dios serpiente Nebkau, y significa su nombre el que domina a los espíritus. De manera que Faraón, al ver la culebra en la cual se había convertido la vara de Aarón, para él no representa gran problema, porque el tótem o sus tótem que los protegen, de hecho, uno de estos dioses eran los que conducían en la creencia egipcia, conducían a los faraones rumbo hacia el más allá. De manera que Dios, Jehová Dios, da la primera evidencia de su poder soberano y convierte a una vara, en este caso la vara de Aarón, la convierte en una serpiente. Faraón pudo haber entendido, ese es mi Dios, así que no vengas a engañarme, Moisés, a decirme que ese es tu Dios. No, porque ese es mi Dios, no es el tuyo. Pero Faraón envía ahora a sus magos, a sus hechiceros, a los sacerdotes de la religión de la serpiente, que también hagan lo mismo. Y estos hombres convierten también sus varas en serpientes. Yo creo particularmente que el faraón no estaba sorprendido por esto que estaba sucediendo, porque como les acabo de decir, él estaba relacionado con los dioses de la serpiente o con estas serpientes que representaban a sus dioses. La vara de Aarón, como lo menciona las Sagradas Escrituras, devoró a aquellas otras serpientes. Tampoco esto pudo haber escandalizado a Faraón, ya que una de sus serpientes en la mitología egipcia había devorado 7 serpientes diosas también. Así que vamos a ver lo que nos sigue diciendo el relato bíblico. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra.
Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Faraón con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces aquí en este versículo 12 encontramos la confirmación de lo que estoy diciendo. Faraón no se sorprendió por lo que estaba sucediendo con las culebras. Esos milagros que efectuó tanto Moisés como sus hechiceros, estaba él acostumbrado a verlo, posiblemente, porque ellos estaban relacionados con dos dioses culebra y en su mitología se hablaba de que uno de ellos era devorador de culebras. Así que esta forma de que está sucediendo allí, mejor dicho, el texto nos dice que endureció su corazón. Es decir, esa evidencia a mí no me está diciendo nada, Moisés. De manera que yo no tengo por qué estar escuchando tu palabrerío. En este caso, el palabrerío de Aarón, que era, como nos lo menciona la Sagrada Escritura, era el portavoz de Moisés. Pero vamos a ver qué más nos dice. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Jehová le dice a Moisés: el Faraón no entiende, ni comprende, ni acepta que yo soy Jehová Dios y estoy por encima de sus dioses. De hecho, el faraón mismo era considerado hijo de Dios, hijo del dios Sol. Así que él se consideraba Dios, un Dios. Y en tal sentido, él no iba a aceptar que ningún otro Dios de cualquiera de los pueblos que tal vez habitaban o que habían sido conquistados por el imperio egipcio se sobrepusiera a él mismo, y mucho menos cuando este Dios del cual está hablando Moisés es Dios de unos esclavos. Así que, como amo, los egipcios se consideraban superiores a los hebreos, y sus dioses también tendrían que ser superiores al Dios de Israel. Y Faraón, como hijo de un Dios o Dios considerado por sí mismo y por su pueblo, no iba a aceptar que estos dos emisarios se consideraran superiores a él mismo. Así que Faraón les demostró que no les temía ni a ellos ni al Dios que ellos estaban representando. En ese sentido es que Faraón había endurecido su corazón. Y cualquiera de nosotros, amados, puede incurrir en ese hecho. Dame las evidencias y que las evidencias sean contundentes. No quiero evidencias ambiguas, sino que sea contundente. Si no es contundente, pues a nosotros no nos causa alarma. En ese sentido, debemos tener mucho cuidado, porque es cierto que las Sagradas Escrituras nos dan evidencias contundentes, pero también hay evidencias las cuales nosotros tenemos que entenderlas de otra forma. A través de la contemplación llegamos a las conclusiones de aquellos aspectos que andamos buscando. Así que de las dos maneras, nuestro Dios se nos presenta, de una forma contundente y de otra forma no muy contundente, que nos obliga a analizar, a reflexionar, a contemplar, a investigar, a escudriñar, etcétera, para encontrar la supuesta verdad que andamos buscando. Muy bien, entonces el texto que viene a continuación, los versículos 14 y 15, nos dice: entonces Jehová mandó a Moisés
el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana, Faraón. He aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Vamos a leer también los versículos que continúan. Y dile, Jehová, Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Es decir, hasta ahora no has querido hacer caso. Así ha dicho Jehová. En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río se morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas para que se conviertan en sangre y haya sangre en toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron. Y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre como por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió al río. Aquí, en esta narración que nos hace Moisés del capítulo 7, encontramos que el río Nilo también era considerado un dios entre los egipcios. De hecho, la forma en que el Nilo serpentea a lo largo de su trayectoria también les indicaba a ellos que su río estaba emparentado con la serpiente. Así que Moisés pone en marcha la orden de nuestro Dios. Toca el río para que el río Nilo se convierta en sangre. Desde su cabecera el Nilo se convirtió en sangre y los afluentes que alimentaban a ese río se convirtieron en sangre. Los manantiales, los riachuelos, todo se convirtió en sangre. Así que todos los animales que estaban en los ríos murieron y se convirtió la serpiente del Nilo, se convirtió en un estanque de putrefacción. La palabra nos dice los peces, pero es que en el Nilo también había cocodrilos, así que ellos también murieron. Murió todo la fauna animal que habitaba en el Nilo. Se convirtió en sangre y putrefacción. Los egipcios no podían beber de esa agua, no podían bañarse con las aguas del Nilo. Recordamos que el Nilo abastecía a todo Egipto, tanto en las siembras como para las actividades personales de aseo e higiene de la nación. Moisés y Aarón convierten a este río, lo doblegan ante los ojos de Faraón, lo humillan delante de Faraón, pero los hechiceros de Faraón también hicieron lo mismo. Aquí sucede la misma forma que hablamos anteriormente con respecto a la vara. Las evidencias que Jehová Dios le está dando a través de Moisés y Aarón
a Faraón no son suficientes para convencer, para doblegar el orgullo, la vanidad, el poder de este rey Dios. Y sus secuaces, sus hechiceros, también hacen el mismo milagro. Si Moisés puede convertir las aguas en sangre, ellos también pudieron hacerla. De hecho, como dijimos, si el Nilo era considerado también un dios serpiente por la forma de su trayectoria, por la sinuosidad en su trayectoria, quería decir que ellos también estaban relacionados con ese Dios. Y ese Dios les permitía a ellos también hacer el milagro de convertir sus aguas en sangre. Ahora muy bien, vamos a ver lo que nos dice la lectura de la nota para que vayamos avanzando. Las batallas venideras iban a ser entre el Dios vivo y los dioses egipcios. Es cierto, amado, en la antigüedad, cuando un pueblo entraba en guerra contra otro pueblo, se consideraba no que la guerra estaba siendo librada por los reyes o por los soldados o los ejércitos de cada una de esas naciones. Ellos entendían que quienes libraban la guerra eran los dioses que los representaban. Así es, de manera que Jehová Dios también se está presentando en batalla. Ha declarado la guerra a los dioses de Egipto, al dios serpiente de Egipto. Y Faraón no está dispuesto a dejarse doblegar. Él, como hijo de Dios, también hijo de un Dios, no va a doblegarse ante el Dios de unos esclavos, ni delante de ningún Dios cualquiera que fuere de cualquiera de las naciones circunvecinas. Él se considera Dios y va a enfrentar al Dios de los hebreos, a Jehová. Lo que empeoraba la situación era que el faraón se consideraba uno de esos dioses, es lo que les estoy comentando. Jehová no luchaba contra los egipcios, ni siquiera contra Egipto en sí, sino contra sus dioses. Esto es destacado nuevamente más adelante al relatar el viaje de Israel desde Egipto. El Señor Jehová también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Entonces, a lo largo de este relato encontramos el enfrentamiento de Jehová, luchando, manifestando su poder soberano, haciéndole notar no solamente a los hebreos, sino también a los egipcios y a los pueblos paganos que hay un Dios superior sobre todos los dioses, un Dios que es verdadero, porque los otros dioses son dioses falsos, no porque sean estatuas o imágenes de animales, no, sino porque esos dioses están siendo representados por demonios. Esos son los verdaderos dioses. El hombre, desde la antigüedad, desde su rebelión, desde el Edén, se ha convertido en un instrumento de adoración para los demonios. Sí, para Satanás, el demonio principal. Un ejemplo de esta sentencia contra los dioses fue el milagro de la vara convertida en serpiente. En Egipto, la diosa Uadjet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano del Bajo Egipto. La figura de esta serpiente aparecía en la corona del faraón, signo de su poder, presunta divinidad, realeza y autoridad, ya que la diosa, así representada, escupía veneno sobre sus enemigos. Los egipcios también creían que la serpiente sagrada guiaría al faraón a la existencia futura tras la muerte. Este otro dios serpiente, el cual les mencioné al comienzo y que también se menciona acá, Nebcaú, ese era el otro dios que domina a los espíritus. Muy bien, ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos nosotros permitir que Jehová Dios sea nuestro soberano
sobre cualquier otro Dios que pretenda la supremacía en nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? ¿O cómo podemos impedir que otros dioses nos conviertan en sus súbditos? Vamos a reflexionar en este sentido acerca de la famosa Agenda 2030, la cual lleva implícita llevar al mundo a una adoración. Fíjate lo siguiente, ¿qué planes tiene la ONU para el 2030? Este es un plan que se elaboró en las Naciones Unidas a partir del 2015, pero tiene un plan que se elabora en el 2015 que tiene que implementarse desde el 2015 hasta el 2030. El 2030 tiene que estar establecido todos los parámetros que están previstos en esta agenda. Mira en qué consiste la agenda. Fin de la pobreza. ¿Eso es malo? Es bueno. Eso es muy bueno, el fin de la pobreza. 2. Hambre cero. ¿Es malo? Es bueno. Salud y bienestar. Un tercer punto excelente. Salud y bienestar para la humanidad. Cuarta, educación de calidad. Sí. Quinto, igualdad de género. Hombres, mujeres y tercer género, todos somos iguales. Eso es bueno, según la mentalidad que gobierna al mundo actualmente. Agua limpia y saneamiento. Qué coincidencia que la Agenda 2030 contempla agua limpia y saneamiento, contrastando con la contaminación que Moisés o Jehová nuestro Dios a través de Moisés y Aarón hicieron o produjeron en el río Nilo. El río Nilo era quien abastecía de agua a la nación. Ahora esas aguas estaban contaminadas, en un estado de putrefacción. Era necesario entonces que las aguas del Nilo fuesen limpiadas y saneadas. La Agenda 2030 contempla también el saneamiento de todas las aguas del globo terráqueo. ¿Es malo? Es bueno. Energía asequible y no contaminante. Eliminar los carburantes. Que la energía no contamine la capa de ozono. Que la energía no contamine el oxígeno. Que la energía no traiga como consecuencia el calor excesivo sobre nuestro planeta. Que los témpanos polares no se derritan. Todo eso implica la energía asequible y no contaminante y un trabajo decente con crecimiento económico. Estos son los parámetros de la Agenda 2030 y como vosotros podéis ver, todo es bueno, todo es bueno. ¿Quién no querría esto en el planeta? Pero vamos a ver qué subyace debajo de este plan. La ONU tiene como objetivo principal con la Agenda 2030 el desarrollo sostenible a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos ODS, como así se denomina simplificadamente, buscan abordar desafíos globales como la pobreza, el hambre, la salud, la educación, la igualdad de género, el cambio climático y la promoción de sociedades justas y pacíficas, entre otras cosas. Me llama la atención es el otras cosas. ¿Qué otras cosas trae esta agenda que no nos están diciendo? La ONU enfatiza la importancia de acción coordinada. Aquí tenemos el primer detalle que debemos prestar. ¿Cuáles son esas otras cosas? Una acción coordinada. Esta acción coordinada tiene que llevarse a cabo solamente cuando hay un ente rector principal que
quiero decir con un ente rector principal? Un gobierno principal, un gobierno que esté sobre los otros gobiernos. Eso es uno de los objetivos de esta agenda. Entonces, la ONU enfatiza la importancia de la acción coordinada entre gobiernos, empresas y la sociedad civil para lograr estas metas para el 2030. Entonces, debe haber un gobierno central que gobierne a las empresas, que gobierne a los otros gobiernos, que gobierne a todas las sociedades y culturas de este mundo para poder alcanzar tanto bienestar como acabamos de observar. En detalle, la Agenda 2030 se estructura en los siguientes puntos. Objetivos de desarrollo sostenible. Cada ODS se desglosa en metas específicas que buscan alcanzar los objetivos planteados. Una acción coordinada. La ONU promueve la colaboración entre diferentes actores para lograr los objetivos, reconociendo que ningún sector puede lograrlo solo. Aquí hay un ecumenismo. Ecumenismo religioso, ecumenismo político, ecumenismo económico, ecumenismo social. Todos deben estar unidos para poder alcanzar el objetivo. Repito eso, promueve la colaboración entre diferentes actores del mundo para lograr los objetivos, reconociendo cada uno de ellos tiene que reconocer que no puede alcanzar los objetivos de bienestar y prosperidad X para el mundo cuando lo procura de una forma sola, o sea, como un ente solo, como que si fuese una isla. No, todos los sectores deben estar unidos de una forma coordinada, y esa forma coordinada, repito, tiene que ver con un ente principal que gobierna que gobierna a todos los sectores de este mundo. La Agenda 2030 busca transformar el mundo, mejorando la calidad de vida de las personas, protegiendo el planeta y promoviendo la paz y la prosperidad. Muy bien, ahora, esto es lo que dice la ONU. Esta es la cara política de esta serpiente, porque esta serpiente, amado, tiene dos cabezas, una política y una religiosa. Ya acabamos de ver qué es lo que promueve la cabeza política, es decir, la ONU o la ONU. Ahora vamos a ver qué dice la cabeza religiosa. El Vaticano. El avance de la Agenda 2030 debe acelerarse. Eso está escrito en la prensa El Mundo, una entidad católica. El avance de la Agenda 2030 debe acelerarse. El observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas llama a reafirmar y no a remodelar el compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí está hablando entonces la otra cabeza de la serpiente, porque esta es una serpiente bífida. Tiene dos cabezas, una política y una religiosa. El avance de la Agenda 2030 debe acelerarse. Este es un artículo escrito por José Beltrán el 22 de julio del 2024 a las 3:50 de la tarde. Mira lo que dice. La Santa Sede sigue adelante en su apuesta por respaldar la aplicación de la Agenda 2030. Así lo ha manifestado el arzobispo Gabriel Casia, nuncio apostólico y observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas en una declaración pronunciada en el marco del debate general del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible 2024. Para el diplomático italiano, el avance de la agenda debe acelerarse en un espíritu de solidaridad
y con la determinación de ofrecer un futuro sostenible y próspero para todos. Muy bien, ahora, esta es la propuesta de la cabeza religiosa de esta serpiente egipcia. Y ahora surge una pregunta muy interesante. ¿Cómo encaja el proyecto del Día de la Tierra en la Agenda 2030? ¿Verdad? Y allí es donde realmente nosotros, los guardadores del sábado, los que permanecemos adscritos a la ley de Jehová, Dios, el Dios de los hebreos, que es el Dios que nosotros decimos adorar, tenemos que tener en cuenta cómo encaja el proyecto del Día de la Tierra en esta Agenda 2030. Miren lo que dice. El Día de la Tierra, celebrado el 22 de abril, se alinea estrechamente con la Agenda 2030. ¿Qué nos dice? Que el Día de la Tierra se alinea estrechamente con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus objetivos de desarrollo sostenible, especialmente con aquellos que tienen que ver con la protección de nuestro planeta, lo cual es nuestra responsabilidad. Cuidar nuestra madre tierra. Mira cómo dice, la madre tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. Así que hay que cuidar a la madre tierra. Ahora, notemos este otro artículo interesante. Únete a la revolución verde del programa de la ONU para el medio ambiente. Participa, conecta con la naturaleza y moviliza a tu comunidad para restaurar nuestro planeta. El Día de la Tierra sirve como plataforma para concienciar o concientizar sobre la importancia de la acción climática y la protección de los ecosistemas terrestres y marinos, temas centrales en la Agenda 2030. Otro artículo, el Día Internacional de la Madre Tierra, que se celebra el 22 de abril. Esta fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para generar conciencia sobre la importancia de proteger el medio ambiente y promover la sostenibilidad. El día de descanso laboral. El Estatuto de Trabajadores establece que las personas trabajadoras deben tener un día y medio de descanso a la semana como mínimo. Como regla general, será la tarde del sábado o en su caso la mañana del lunes y el domingo completo. Entonces, el día de la tierra, de la diosa tierra, el día de los mares, el día de esta serpiente de dos cabezas, está contemplando todos estos aspectos y nos va a llevar a la adoración, que era el problema en tiempos de Egipto con Moisés. El faraón exigía la adoración a sus dioses y a él mismo. Y estaba sometiendo al pueblo de Jehová Dios con ese objetivo. Jehová Dios también está reclamando la adoración de su pueblo. Entonces vemos que es una lucha, una guerra entre dos dioses y una guerra entre dos días, o una guerra de adoración entre dos sectores o entre dos pueblos o naciones. Entonces encontramos aquí que el día de descanso laboral, como regla general, será la tarde del sábado o en su caso la mañana del lunes y el día completo domingo y el domingo completo. Entonces tenemos día y medio de adoración establecido por la Agenda 2030.
También tenemos el día de descanso familiar, el descanso semanal familiar, también conocido como el Día de la Familia. Generalmente se propone para los fines de semana, siendo el domingo el más común para el descanso obligatorio. ¿Cómo va a ser el descanso dominical, amado? Obligatorio. ¿Qué dice la inteligencia artificial respecto a esto? Con respecto a la Agenda 2030 y respecto al día de adoración obligatorio. Mira lo que dice la inteligencia artificial, amado. El día propuesto para el descanso religioso de la tierra es el sábado. Lo dice la inteligencia artificial. ¿Cuál es el día propuesto para el descanso religioso de la tierra? El sábado, que es el séptimo día de la semana según la Biblia. En la tradición judía se celebra el Sabbat, un día de abstención de trabajo y dedicado a la adoración y reflexión espirituales. ¿Cuál es el día para la adoración y la reflexión espiritual? El sábado, así lo dice la inteligencia artificial. Pero la ONU, esta serpiente bífida que tiene dos cabezas, mejor dicho, política y religiosa, está estableciendo una Agenda 2030 donde establecerá un día de adoración obligatorio. Pero el día de adoración obligatorio no es el sábado bíblico, sino es el sábado católico. El sábado católico es el domingo, día del Señor Dios Sol Invictus. En la Biblia se menciona que Dios descansó el séptimo día después de la creación y lo bendijo, declarándolo día sagrado. El sábado como día de reposo es considerado un recordatorio del poder creador de Jehová Dios y un símbolo del descanso eterno que se promete a su pueblo, como se menciona en varios pasajes bíblicos. Está hablando la inteligencia artificial, amado. Algunas denominaciones cristianas guardan el domingo como día de descanso, pero el sábado sigue siendo el día de reposo bíblico para muchos. El descanso del sábado no solo implica la abstención de trabajos seculares, sino también la búsqueda de paz espiritual y mental junto a Dios, así como la oportunidad para la renovación. Renovación, transformación, santificación, son términos sinónimos de esa palabra, renovación. Amado, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar este caso de adoración en los próximos meses o en los cortos años que se aproximan, ¿verdad? Teniendo en cuenta la pregunta que se nos hace el día domingo en la lección de escuela sabática. ¿Cómo podemos permitir que el Señor sea soberano sobre cualquier Dios que pretenda la supremacía de nuestra vida? La ONU y el Vaticano pretenden la supremacía de nuestra vida y nosotros tendremos que tomar una decisión, no allá en el año 2030, no, es ahora que tenemos que tomar esa decisión y empezar a prepararnos espiritualmente de una forma racional, de una forma estrecha con el Espíritu Santo. Debemos crecer ahora, robustecernos ahora, que nuestra piel se vuelva un cuero duro, que no haya nada ni nadie en este mundo que nos haga temblar, que no haya nada ni nadie en este mundo que nos haga flaquear en nuestro objetivo de llegar a la Canaán, no la terrenal como el pueblo de Israel antiguo, sino a la Canaán celestial, donde está nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, no una serpiente de dos cabezas como lo es la Agenda 2030 o el proyecto de la Agenda 2030, política y religiosa. Amado, gracias por estar en sintonía con este siervo y reflexionar junto conmigo en todas estas cosas. Te envío un gran abrazo.